15 del Evangelio según San Juan. Y el domingo anterior se había predicado hasta el versículo 11, que como ya dije, de este capítulo 15. Hoy vamos a estar desarrollando del versículo 12 hasta el versículo 17. Comenzamos la lectura. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré a siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y lo he puesto para que vayan y lleven fruto, y el fruto de ustedes permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Aclaro, esta es la versión Reina Valera 1960. Nada más que cuando yo hago la lectura de esta versión, cambio, por ejemplo, vosotros con ustedes. O sea, lo argentinizo, para que la palabra del Señor llegue a cualquiera. Porque sabemos que nosotros no hablamos así. Solamente hablamos en el ámbito eclesial, o cuando leemos esta versión así. Pero la gente en común, nosotros, no hablamos el español castizo, ¿entienden, hermanos? Por eso mi diferencia por allí. Están leyendo acá en la pantalla la versión como está escrito. Está bien, nada más que yo lo cambio un poco. Aclaro esto porque si no se preguntarán ¿qué versión será esa? ¿Será buena? No, es la versión Reina Valera, nada más que cambio algunas palabras. Lo argentinizo. Bien. Comenzamos con el versículo 12. Lo repito. Este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros, como yo los he amado. Acá el Señor Jesús repite una vez más el mandamiento de amarse unos a otros. Hacemos el contexto. El Señor Jesús está hablando a sus discípulos, a los apóstoles, y una y otra vez le está diciendo: ámense unos a otros. Ya lo vimos en el capítulo 13 de este mismo Evangelio, del versículo 34 al 35, en el cual ahí también agrega que tiene un propósito para que conozcan a su discípulo. Los que vean, conozcan que son discípulos de Jesús, cómo se aman unos a otros. Es una muestra, es una manera. Y vemos también en el capítulo 15, versículo 17, al final, que lo acabamos de leer, termina este pasaje: ámense unos a otros. Insiste el Señor, que haya amor entre ellos. Luego veremos por qué. En la primera carta de Juan,
capítulo 3, versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Aquí esta primera carta del apóstol Juan vuelve a repetir lo que ha escrito en este pasaje, ¿no? De que el Señor manda, es un mandamiento. Acuérdense, hermanos, que no son opcionales. Bueno, si quiero lo amo, si no, o mejor, no, es un mandamiento. Después vamos a ver la manera de amar o cómo debemos amarnos, la manera. ¿Qué cosa hay que por ahí impide que andemos en amor? Y la segunda carta de este mismo apóstol, en los versículos 5 y 6 dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que anden en amor como ustedes han oído desde el principio. Otra vez, insiste el apóstol con que el Señor Jesús nos manda que estemos o vivamos en amor. ¿Y de dónde viene este mandamiento? Desde el principio, dice. Recordemos lo que dice en el capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Esta es la manera que demostramos que amamos al Señor. Nosotros, como ya hemos escuchado, no hace mucho tiempo atrás, que por allí no le decimos a Dios te amo, Señor Jesús te ama. Y debemos decirlo, sí, porque eso refrenda, potencia lo que debemos hacer en nuestras vidas, amarlo. Pero la mejor demostración de que amamos al Señor es que vivamos una vida en obediencia. Porque de poco sirve que hable nuestra boca diciendo te amo, te amo, te amo. Sino la mejor prueba de nuestro amor al Señor es que vivamos en obediencia. También sabemos que en la primera carta de Juan también él escribe, capítulo 4, versículo 19, dice: amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si amamos al Señor podemos amarnos unos a otros. ¿Vieron? Todo tiene que ver con todo, en los términos espirituales, pero también prácticos. El Señor nos manda que nos amemos, pero Él primeramente nos amó. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que Él derramó su amor en nuestros corazones. Entonces ya tenemos, desde que lo aceptamos al Señor Jesús como Salvador de nuestras vidas, ya tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Y de allí podemos estar desarrollando, aplicando ese amor. Dios nos amó y puso su amor en nuestras vidas y de allí podemos amar a nuestros hermanos. Por ende, amar a Dios primero, obedeciéndole, y amar a nuestros hermanos. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué el Señor Jesús le repetía el mandamiento que debían amarse
los unos a los otros. Recordemos, aquí ya está en la última cena, ya habían terminado de cenar y el Señor Jesús sabía que pronto le arrestaría. Ya estaba, era como una manera de despedirse de sus discípulos y le hablaba. Pero ¿por qué ese amor que debían tener unos a otros? El Señor ya no iba a estar, iba a ser arrestado, Él se iba a entregar a sí mismo para que morir en la cruz, tener la muerte allí en ese instrumento de tortura y de muerte. Y sin el Señor a su lado, ¿qué pasaría con los discípulos? Ya estaban tristes porque el Señor ya le estaba adelantando. Por eso el Señor les animaba también: no se turbe sus corazones, confíen, yo he vencido al mundo, etcétera, etcétera. Me animaba a continuar. Vienen tiempos difíciles para los discípulos del Señor. Cristo colgado en la cruz y ellos, dice la palabra que cada uno se fue por allá, solamente Pedro andaba dando vueltas por ahí, haciéndose el distraído. Bueno, ya después conoceremos la historia. Pero sí, ¿por qué unidos? ¿Por qué amándose unos a otros? Sabemos que el amor nos une. Es la argamasa que une a las personas. Puede haber mucha gente, miles de personas juntas, pero por allí no unidas. Pero cuando hay amor, hay unidad. Y los discípulos debían estar unidos para enfrentar esos tiempos difíciles. Está bien, sabemos que el Señor, después de resucitar, se apareció a ellos y les seguía dando instrucciones. Pero ahora es el momento. Ahora es el momento. Ámense unos a los otros. Pero continúa: como yo les he amado, como yo. Le da el modelo a seguir. Porque cualquiera de nosotros podemos decirnos: ámense unos a otros. Ámense. Bueno, sí. Pero ¿cómo? Bueno, el modelo es el mismo Señor Jesús. Como Él nos amó, como Él les amó a los discípulos, así debía ser el amor entre ellos. Entre ellos nomás. No escucha. Sí, pero a ellos nomás. A nosotros también. Sí, gracias. Sí. A nosotros también. ¿Somos discípulos del Señor? Sí. Estudiamos su palabra, le seguimos a Él, sus enseñanzas. Le amamos. Le amo. Hay que hacerlo personal, hermanos. Porque a veces como grupo, como iglesia, sí, pero en lo personal. Comienza por uno. El amor debe comenzar por uno. La unidad debe comenzar por uno. La obediencia debe empezar por uno. ¿Estoy obedeciendo al Señor?
¿Qué más hizo? Debemos recordar un poco, hacer rápido aquí una breve reseña. ¿Para qué vino el Señor? Para buscar a los que se habían perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? Todos. No había ni uno. Todos estaban perdidos, lejos de Dios. Aún su pueblo estaban cercanos, pero también perdidos. Y los no judíos, lejos de Dios y perdidos también. Y el Señor vino a buscar a esos perdidos. Qué amor, ¿no? Dejó su trono, que está en los cielos, y vino acá como un ser humano, sufriendo lo que sufre un ser humano, y más aún un ser humano que no tenía dónde apoyar su cabeza, ni siquiera tenía un lugar, una guarida como tienen por allí los animales, el zorro, por ejemplo. Vino a sufrir. ¿Y qué más hizo? ¿Qué hizo con los desposeídos? Con los hambrientos, con los enfermos. Vino a servir. Vino a servir. No he venido para ser servido, sino para servir, dijo el Señor. Pero se acercó a los que más tiraban, a los don nadie de la sociedad. Y mire que en ese tiempo había pobreza también. Los ancianos desvalidos. Y cuando se metió ahí donde estaba esa fuente, donde estaba ese hombre paralítico, 38 años allí, esperando que un ángel venga y mueva las aguas y tirarse primero. ¿Cómo sería ese lugar? Lleno de enfermos. En los evangelios dice que el Señor Jesús entró en ese lugar. No leí, no vi que los discípulos entraron con él. Por lo que está escrito, él entró solo a ese lugar. No cualquiera entraba. Era un lugar que apestaba. ¿Podemos nosotros ir a un lugar así, que apesta? Olores de todo, cualquier cosa, pero el Señor Jesús entró. Por amor a ese hombre que estaba ahí. Y lo sanó. También podemos ver otro tipo también que resucitó personas que no estaban muertas. Recuerdo ahora esa niña. El Señor dijo, está dormida. Le dijo, levántate. Y se levantó, pero ya lo habían dado por muerta. Lázaro, 4 días en la tumba. Todo eso para también a ratificar que Él venía de Dios. No tenía un poder satánico, sino el poder que viene del Padre. Y todo eso lo hacía por amor. Si no se hubiese quedado, por decir esta palabra, en la tranquilidad de su trono, allá con los ángeles, viviendo la creación desde lejos. Pero esa creación estaba sufriendo y esa creación debía ser rescatada. Efesios capítulo 5,
versículos 1 y 2, ¿qué nos dice? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Allí otra vez se reafirma, se confirma el mandamiento de que debemos amarnos unos a otros. Y fue el sacrificio de Cristo que hizo posible. Era un olor fragante, un perfume para Dios Padre. Acepto al Señor. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestras vidas que estamos seguros que es aceptado por Dios, que es una ofrenda fragante? Dice que el sacrificio que se agrada a Dios es de aquellas alabanzas que brotan de nuestros labios, pero una alabanza sincera, genuina, no fingida. De ese sacrificio se agrada a Dios. Cuando cantamos acá, suena lindo, cada vez mejor, hermanos. No lo digo por decirlo nomás. Gracias por los hermanos que se esfuerzan para que salga mejor, porque es para Dios. No es para Elvio que por allí está sentado ahí, no se puede poner de pie mucho tiempo y debe estar sentadito. No es para Elvio, no es para ninguno de nosotros, es para el Señor. Que nuestra alabanza sea agradable a Dios. Y eso tiene que ver con el amor entre nosotros, con la unidad que hay. Eso refleja cómo estamos como iglesia. ¿Podemos mejorar? Sí. Siempre somos perfectibles en todo sentido. Como hemos escuchado, la santidad es un proceso. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, el Señor Jesús iba a dar muestra del amor que tenía por sus discípulos, porque iba a dar su vida por sus amigos. Pero los apóstoles estaban en peligro. ¿Estaban en peligro? No, lo que querían era arrestar a Jesús. Arrestándole al jefe, se acabó el problema. Pero este amigo, el Señor Jesús, iba a dar su vida para salvar de la condenación eterna a sus discípulos y a todos aquellos que en Él creen, de todos los tiempos, de todas las rincones del mundo, de todas las sociedades, de todos los colores de la piel. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 1 Juan 3:16. Bueno. Si Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Un caso extremo. Hace unos años atrás, varios años, una iglesia programó una salida a tener un picnic al aire libre y fueron a un lugar
árboles, hermoso día, estaba disfrutando, pero también había un arroyo cercano. Y claro, algunos estaban disfrutando del agua ahí, bañándose. De pronto, una niña de 10 años estaba a punto de ahogarse. Y el pastor se tiró al agua y le salvó. Pero él no sabía nadar, un hombre de 56 años, no sabía nadar y se ahogó. Pero salvó a la niña. El amor por esa chiquita hizo que él arriesgue y perdió su vida. Pero también él, como responsable de su rebaño, de sus ovejas, debía salvar. Estaba a punto de ahogarse. Y bueno, salió en los diarios, en la noticia en aquel tiempo. Ahora, él salvó a una niña, este hombre, este hermano. Pero el Señor Jesús, en su muerte, si creemos en Él, nos salva. Todos, a muchos. Vino por muchos. Versículo 14. Ustedes son mis amigos y hacen como yo les mande. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ya lo hemos tocado, ya lo hemos leído. Pero quiero mencionar esto porque ahora le dice a sus discípulos que ellos son amigos de Él, pero hay una condición. Si hacen como yo les mando. Siempre hay una condición. Queremos ser amigos o que el Señor sea amigo nuestro porque Él se acerca a sus discípulos ofreciéndole su amistad. De hecho le dice, soy su amigo. Ningún discípulo o apóstol le dijo, Señor, yo quiero ser tu amigo, o Señor, soy tu amigo. No, Él se acerca primero. El Señor le tiende la mano, por así decirlo, soy tu amigo, pero si hacen lo que yo les digo. Todos estamos bajo los mandamientos del Señor, que no son difíciles. En la versión Reina Valera dice, no son gravosos. Bueno, quiere decir, no son difíciles. Podemos decir, pero son difíciles los mandamientos, ¿cuánto cuesta? En nuestra naturaleza humana siempre vamos a encontrar cosas difíciles cuando lo espiritual se trata. Siempre. Como ya mencioné, estábamos hablando hace unos minutos sobre el proceso. La santificación es un proceso. Y es verdad. Pero hermanos, no nos quedemos con que la santificación es un proceso nomás. No lo usemos como excusa. Porque ha sucedido. En un tiempo dice, Dios es fiel. Sí, gracias Señor, porque tú eres fiel. Pero yo no soy fiel. Suena como excusa. No soy fiel, porque soy humano y tengo estas fallas. Puede ser verdad, pero cuando usamos con que yo no soy fiel, pero Él es fiel, estamos por allí haciendo una excusa. Y también lo mismo puede pasar con que, sí, soy santo, pero la santidad es un proceso. Sí, es verdad, pero no usemos eso como excusa. Es decir, siempre vamos a estar diciendo eso y siempre. Cuando sí, estoy avanzando, gracias Señor, me está perfeccionando, he dejado tal o cual vicio, pecado, porque el Señor está orando y yo me estoy arrepintiendo de mis pecados. Ahora,
el Señor dice, continúa con el versículo 15, ya no le llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Acá bien, hasta ahora el Señor Jesús es Señor, pero ahora se muestra como amigo. Y entre amigos, ¿qué pasa? Cuando uno tiene cierta amistad con otra persona. No hay secreto, digamos, se cuentan sus cosas. Y el Señor le cuenta lo que escuchó del Padre, le cuenta a su discípulo, le da a conocer. ¿Qué diferencia, no? Ya no soy siervo, no soy el Señor, no le llamaré más siervo, porque el patrón, el Señor, el amo, no le cuenta a sus sirvientes muchas cosas. Por allí apenas saluda. Pero el Señor Jesús se acerca como amigo y ya no le llama más siervo, sino amigo, porque le comparte todas las cosas que el Padre, lo que escuchó del Padre. Estaba capacitándole, proveyéndole todo lo que estos hombres de Dios, estos discípulos, estos apóstoles necesitaban. Porque sobre el fundamento, sobre la enseñanza de Él, iba a ser edificada la iglesia del Señor. Entonces debían tener todo lo que necesitaban, todas las enseñanzas, toda la sabiduría. Ellos salieron a predicar, ellos salieron a enseñar, y así se fundó la iglesia, primero cristianos. Entonces, como el Señor ya le daba todo lo que necesitaba, le iba a dar. Versículo 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo elegí a ustedes, y lo que he puesto para que vayan, y lo he puesto para que vayan y lleven frutos, y el fruto de ustedes permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre les dé. No me eligieron a mí, sino yo a ustedes. ¿Se acuerdan cómo eligió a sus apóstoles en las circunstancias que estaba? Vamos a recordar un poquito. Iba caminando el Señor a orillas del mar de Galilea y estaba Simón, hijo de Zebedeo, junto a su hermano Andrés. Estaban en la barca, estaban pescando, creo que estaban por tirar las redes. El Señor Jesús los llamó, vengan conmigo. Y dejaron todo. Y se fueron con el Señor Jesús. Siguieron caminando. Más adelante estaba los hijos con su padre remendando las redes. Allí estaban. Esta vez Jacobo, si mal no recuerdo, tengo que buscarlo acá, y, perdón, acá está, Jacobo y Juan, el que escribió este evangelio, estaban en la barca remendando las redes, junto a su padre. ¿Y qué hicieron? Cuando el Señor Jesús los mandó, los llamó, vengan conmigo. Y estos hombres no les dijeron, bueno, esperá que terminamos de remendar, después voy. Estaba un pobre viejo acá solo, lo dejamos. No,
al instante dejaron a su papá, dejaron a ver y le siguieron. Qué lindo es cuando se escucha el Evangelio y le predica a una persona y la persona escucha el llamado de Dios y deja su vieja vida para seguir al Señor. ¡Ah! ¡Qué satisfacción!, ¿no? ¡Qué satisfacción para aquellas personas que predican el Evangelio! Y podemos hacer cualquiera de nosotros. Estamos para eso, es nuestra misión que el Señor nos da. Dejaron todo. Y después el otro hombre que estaba sentado en el banco de la recaudación, Mateo, estaba ahí el hombre, pasa por allí el Señor Jesús y me dijo, seguime. Y Mateo dejó todo, dejó su empleo, recaudador de impuestos, y le siguió al Señor Jesús. Sí, eligió a uno por uno. Y después tenemos la lista de todos los apóstoles que fue elegido por el Señor, los 12. Pero ¿fue ese el principio de la elección del Señor, de los discípulos? Sí y no. Sí, porque bueno, se lleva a cabo en forma personal esa elección, pero ya fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, como está escrito allí en Efesios capítulo 1. Lo buscamos así, lo leemos. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, fue ese propósito, con ese propósito que también los apóstoles, como nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Qué importante. ¿Para qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Bueno, Dios tiene ese propósito de que seamos santos y sin mancha, apartados para Dios, separados del pecado. Ahora ya vive para Dios, no para el pecado. Y si vamos después a la carta a los tesalonicenses, la segunda carta, vamos a leerlo, capítulo 2. Versículo 13 al 17. Escuchen con atención, si no lo siguen con sus Biblias. Pero nosotros, también es una carta, quiero aclarar, es una carta del apóstol Pablo, el mismo que escribió a los Efesios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos, amados por el Señor, de que Dios les haya elegido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, les dé conforme en toda buena palabra y obra. Allí también está
diciendo el porqué y el para qué de por qué nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Qué bueno que cuando leímos Efesios también, el apóstol Pablo dice, nosotros. Claro que sí, los apóstoles estaban incluidos de esa elección del Señor desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vemos claramente por qué lo eligieron a esos hombres comunes, pescadores, otro empleado. Pero, ¿y nosotros? Empleados, trabajadores por nuestra propia cuenta, por allí, con algún oficio, chofer, Uber, Uberto, albañiles, mujeres, trabajadoras, ama de casa, empleadas domésticas, empleadas en oficinas, docentes. Y por allí estamos jubiladas, jubilados, creo yo. Bueno, componemos la iglesia y a su tiempo, desde la fundación del mundo, en el tiempo de Dios nos fue llamando, uno por uno, nos fue llamando y el Señor fue edificando su iglesia, con hombres y mujeres comunes o no tan comunes, pero el Señor sigue obrando, sigue obrando. Versículo 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y esto he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre yo les dé. Entonces aquí vemos también que no lo elegimos nosotros, el Padre nos eligió a nosotros primero. El Padre nos amó primero a nosotros para que después nosotros le podamos amar al Padre. Y aquí dice, hay un porqué, para que llevemos frutos. Los apóstoles debían llevar frutos. ¿Qué frutos? Hay muchos frutos para llevar al Señor. Hay muchos frutos. Cuando los apóstoles le preguntaban al Señor, ¿cómo sabemos que aquel es de nosotros? En otras palabras, ¿cómo sabemos si una persona es cristiana, seguidor de Cristo? El Señor Jesús le contestó, por su fruto le van a conocer. ¿Qué fruto tenemos? ¿Nos conocen? ¿El mundo nos conoce que somos cristianos? ¿Por qué fruto? ¿Cómo se llamaría el fruto nuestro? Seguramente hay más de uno, 2, 3. Pero el fruto que se agrada al Señor es, como ya dijimos, es una vida santa, santificación. Es una vida de obediencia. Porque allí viene el principio. Siendo obediente al Señor podemos obedecer los mandamientos, todas las cosas que Él nos manda hacer. ¿Cuál es la gran comisión que figura allí al final del Evangelio de Mateo? Que vayamos por todas las naciones. Si podemos achicarlo, podemos ir a todo el barrio, a todo Berazategui o Quilmes, y prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos y después los bauticemos. Le enseñemos todas las cosas que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros a través de su palabra. Y se continúa la obra. Frutos. Frutos. Y termina con este texto.
versículo 17. Esto les mando, que se amen unos a otros. Otra vez, vuelve. Esto les mando. Mandamiento, no es una opción, como dije. Debemos amarnos unos a otros. ¿Qué impide que no nos amemos unos a otros? ¿Qué nos impide muchas veces? ¿Qué sucede muchas veces? Muchas veces hay un problema personal entre uno y otra persona. No lo hablamos, no lo decimos abiertamente, no vamos a la persona y lo hablamos, quedamos por allí con ese resquemor, con ese, antes se decía, con esa inquina, rencor. Entonces, ahí empieza que, sí le amo, pero, ya cuando surge la palabrita pero, hay una excusa o una causa. Y ese pero debe desaparecer. Y aún así, con problemitas que haya, el amor debe estar a todo nivel. No debe impedir eso, que no nos amemos. Pero sí hay que hablarlo. Porque también eso, si lo dejamos, puede destruir o averiar, dañar la unidad. ¿Y cómo seguimos entonces, hermanos? Es lindo comenzar y es mucho mejor continuar, pero hay que saber continuar. Una mejor manera de continuar como iglesia, de fortalecernos, de amarnos, es tener una vida de obediencia, respetándonos también entre nosotros. Mucho respeto, mucho cariño, pero respeto en el hablar, en las miradas también. Hablan mucho las miradas, no nos engañemos. Los modales bruscos, las risas burlonas por allí, las cargadas pesadas. En realidad no debe haber cargadas entre nosotros, ni pesada, ni liviana, ni nada. No. Porque no sabemos cómo viene el hermano. Cómo llega hasta aquí, quizás venga con un problema, una carga, y le encargamos nosotros para hacernos los bonitos, los lindos. Sin embargo, le cae mal. Sí, debemos cuidarnos de todo eso. Por eso el Señor Jesús nos manda: ámense unos a otros, estén unidos, estén unidos. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca en todo. Que comencemos esta semana con toda la fortaleza que el Señor nos da, con toda la sabiduría, para que a pesar de él podamos estar en unidad, en santidad,